Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Una necesidad espiritual. Y leemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, versículo 4. Y dice la palabra de Dios: porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Una necesidad espiritual es la que nos muestra este texto de Marcos capítulo 5 con el endemoniado gadareno. Y viendo los versículos anteriores, que dice que cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Vemos en el versículo 3 que nadie podía atarle. Esto significa no que nunca nadie le ató, porque dice ni aun con cadenas. Quiere decir que todo de las formas que lograron atarle, tal vez lo ataron con cuerdas fuertes, después las toteó, después usaron unas más gruesas, tal vez usaron después algún alambre, algunos materiales fuertes que hubiesen en ese tiempo, y en últimas usaron las cadenas, que las cadenas todos sabemos que aún se usan para cerrar puertas, con esos candados grandes de seguridad, y tienen bastante fuerza estas cadenas por el material en las que se elaboran. O sea que cuando dice que nadie podía atarle ni aún con cadenas, quiere decir que sí le ataron, pero que ni aún las ataduras con cadenas fueron suficientes para solucionar el problema de este endemoniado, para tranquilizar a este endemoniado. Imagínate una persona así, los problemas que trajo aquí en esta región. Dice que él se hacía daño a sí mismo. Imagínate la fuerza que tenía al tener 6,000 demonios dentro de él. Por eso era que ni aun las cadenas más fuertes que le colocaran podían solucionar el problema que él tenía. Él tenía una necesidad grande, pero tenía una necesidad espiritual, no tenía una necesidad física. Pero aquí vemos que en este territorio de Gadara estaban tratando de solucionar un problema espiritual con algo físico. Y dice el versículo 4, porque muchas veces, ¿ves? Muchas veces, no una, no dos, no 10, muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Nadie podía dominar el problema que había en este gadareno, porque nadie halló la solución que él necesitaba realmente. Y es que soluciones físicas no resuelven necesidades espirituales. Todos necesitamos a Cristo. Hoy en día sigue ocurriendo lo mismo. A muchas personas se les predica de la palabra de Dios, se les enseña del Evangelio, pero no quieren estar, como vimos, sujetos a la ley de Dios o al yugo de Cristo, porque se rehúsan a abandonar las prácticas a las que están acostumbrados y dicen tal vez no, yo Dios ahora no, porque no quiero como el hijo pródigo límites, parámetros, mandamientos, leyes, estatutos. Pero resulta que cualquier práctica que el mundo pueda ofrecer, complacer, cualquier cosa similar, son las que hacen que los tengan verdaderamente atados y encadenados a la humanidad en estos tiempos. El único que puede romper las cadenas de vicios o cualquier tipo de atadura se llama Jesucristo. Por eso el mayor especialista al que nosotros debemos acudir es a Jesús. Él es el único que puede romper las cadenas. Él es el único que tiene la solución a una necesidad espiritual, porque todos los problemas de nuestra vida vienen de una sola raíz y se llama pecado. Al igual que este hombre, el endemoniado gadareno, como fue liberado, Cristo en este tiempo también trae libertad a quien decide ir a Él. Todos tenemos aún la solución si decidimos aceptarla.
Y dice Isaías 48, versículos 18 y 19, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Y es que la vida de nosotros está llena de necesidades que tienen que resolverse, no solventarse, porque de lo contrario no podemos vivir. Todos tenemos necesidad del aire, por ejemplo. Todos tenemos necesidad de un techo, de un abrigo, porque el frío nos mata, el calor también. Todos tenemos necesidad de comer, de beber agua, de tomar un jugo. Tenemos necesidad de un trabajo para tener ingresos, para poder comprar cosas. Tenemos necesidad de sentirnos amados, necesidad de amar. Tenemos muchas necesidades en nuestra vida. Tenemos necesidades físicas, tenemos necesidades emocionales y tenemos la necesidad principal, que es la espiritual. Pero las más relevantes son las espirituales, aquellas que terminan su destino en la eternidad. Y rápidamente, las tres necesidades más importantes que yo puedo ver, y tal vez hay más y tal vez me equivoqué y no es el orden, pero es lo que yo puedo ver. Las necesidades más importantes de nosotros, la primera necesidad es de conocer a Dios. Esa es la más importante. Conocer a Dios, somos su hechura, su creación especial, y por tanto en nosotros existe una necesidad de conocer a nuestro Hacedor, a quien nos hizo, a quien nos formó en el vientre de nuestra madre. Muchos a través de las religiones buscan la forma de conocer a Dios, pero ninguna de ellas lo va a lograr. Ni siquiera Israel lo logró a través de sus leyes y su judaísmo. Pero Jesús dijo que solamente a través de Él podíamos conocer al Padre, ya que Él es la imagen del Dios invisible y es completamente imposible conocer a Dios o acercarnos a su presencia sin conocer a Jesús. Colosenses 1, 15 a 17. Por tanto, todos necesitamos conocer a Jesús, su palabra, para a través de la palabra conocer a Dios Padre, conocer qué piensa de nosotros, quiénes somos nosotros, cuál es su propósito, por qué mi vida es así. De ahí, por ende, voy entendiendo el por qué fui creado. La primera necesidad es la de conocer a Dios, conocer quién me hizo, conocer a su Hacedor. La otra necesidad que yo veo es de poder escapar de la condenación eterna. Cuando me acerco a Cristo es precisamente para poder escoger el camino que me lleva a la vida eterna, para poder creer en Jesús y no recibir condenación y que la ira de Dios no esté sobre mi vida. Finalmente, esta necesidad es básica e importante porque solamente Dios tiene el poder de salvar nuestras vidas. Aunque el hombre lucha por salvar su alma, tenemos que comprender que ninguna obra puede ayudarnos a conseguirlo, y que aunque lograra cumplir 100 mandamientos, pero con uno que quebrante, no cumple nada. Dice la palabra de Dios, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Santiago 2:10. Por eso Isaías dice que nuestras mejores obras son tan desagradables como trapos de inmundicia, lo dice Isaías 44:6. Por esta razón el hombre está bajo pena de condenación eterna y necesita urgentemente la salvación. Salvación que solamente puede venir a través de Cristo Jesús. Efesios 2, 8 y 9 dice que no somos salvos por obras, somos salvos por gracia, para que nadie se gloríe, porque esto es un don de Dios. Esto no depende de nosotros. Si la salvación dependiera de nosotros, como la tradición ha enseñado, de que es por portarnos bien, cumplir los mandamientos y cumplir los sacramentos, entonces Jesús no hubiese tenido necesidad de morir en la cruz y nosotros podríamos cumplir con esa función de ser salvos sin Cristo Jesús. Pero esto es imposible, no hay quien pueda cumplir toda la ley, no hay ni uno, la palabra dice, el único fue Cristo Jesús, el único, y no hay nada adicional a nuestra fe en Cristo Jesús que nos dé salvación, no hay ninguna obra que nos dé salvación. Esto es una falacia, esto es una mentira, esto es un engaño del diablo en nuestras vidas. La tercera conclusión que veo, y para concluir este tiempo con Dios, para meditar todo el día,
Es la necesidad de que la misericordia de Dios esté en nuestras vidas. Cuando yo empiezo a conocer a Dios Padre a través de Jesucristo, por su palabra, porque lo encuentro a través de escudriñar su palabra. ¿Y cómo lo hago si nunca leo una Biblia? Pues por lo menos me congrego en una iglesia donde me enseñen la palabra. Porque estoy seguro que quien no se congrega no tiene tiempos de estudio en su casa de la palabra. Porque si no saca un corto tiempo para congregarse, mucho tiempo, mucho menos lo va a sacar para estudiar 2, 3, 4, 5 horas al día la palabra de Dios, como necesitamos hacer los que enseñamos la palabra de Dios. Por eso el que conoce a Dios a través de la palabra, al Padre a través de Cristo por la palabra de Dios y bajo la guía del Espíritu Santo, entiende que necesita escapar de la condenación eterna. Por eso el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, justicia, de juicio. Cuando nos apartamos de nuestro pecado, tenemos la necesidad de que la misericordia de Dios entre en nuestra vida, la cual viene como un añadido a esa salvación. La misericordia de Dios está en la salvación. Y veamos en este versículo de Isaías que él habla acerca de la misericordia. Si tan solo Israel hubiese atendido sus mandamientos, entonces hubiesen gozado de todo el bien, toda la misericordia, toda la bondad que Dios tenía para ellos. Esto nos hace pensar en cuánta necesidad tenemos de experimentar la misericordia de Dios. Algunas veces hemos pensado, o no sé si lo pensamos, en lo débiles, en lo frágiles y en lo diminutos que somos realmente. Mira cómo vino esta pandemia en el 2020 y hizo desastres, hizo lo que quiso. Un simple accidente en segundos puede convertirse en una tragedia que afecta a nuestro futuro, nuestra economía, en nuestra familia, todo. Una sola noticia puede cambiar la vida de alguien. Cuando la bolsa de valores cayó hace algunos años, mucha gente que invirtió allí prefirió asesinarse que vivir sin plata y volver a empezar. Aunque se esfuercen por sobrevivir en este terrible mundo de injusticia sin Dios, no prevalecerá ningún plan. Por eso debemos sujetarnos a su soberanía, porque solo entonces veremos la verdadera paz. Dice la palabra de Dios: fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de la arena. Nunca su nombre será cortado ni raído de mi presencia. 3 necesidades fundamentales. Primero, conocer a Dios. Dios, la necesidad de no ir a un infierno, de ir a un cielo, de tener una vida eterna, de tener mi nombre escrito en el libro de la vida. Pero 3, de entender que la misericordia de Dios está ahí para perdonar mi pecado. Porque si yo no entiendo esto, es imposible de que mi fe acepte a Cristo Jesús como ese sacrificio único en la cruz, para a través de esa fe tener paz con Dios y yo poder un día entender que Cristo viene por su iglesia y viene por mí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 3, 23 al 25. Por cuanto todos pecamos, necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocer que hay 2 caminos, tenemos que escoger uno de los 2 y tenemos que rogar a Dios la misericordia para que nos perdone, acepte nuestro perdón y podamos vivir esa vida nueva con Cristo. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por darnos todo lo que necesitamos a nuestras necesidades, pero sobre todo a la espiritual. Gracias, Padre, porque la mayor necesidad del hombre es que tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Es que seamos salvos de la ira venidera. Es que podamos gozar de una eternidad contigo, Padre, contigo, Jesús, contigo, Espíritu Santo. Esa es la necesidad más grande. Fuimos creados con el fin de poder conocer también a nuestro Creador. Así como un hijo que fue tal vez entregado en un bienestar familiar y que cuando ya tiene 20 o 30 años se entera que ha sido adoptado, tiene una necesidad de conocer a sus padres, tiene una necesidad de saber de dónde viene. Así los hijos de Dios tenemos la necesidad de conocer a nuestro Hacedor, a nuestro Creador, a nuestro Dios y Padre, de saber quién es, cómo es, qué piensa de nosotros, por qué es tan bueno. Todo esto, pero solo lo
Lo sabemos cuando escudriñamos su palabra. Así que no sé si tienes una necesidad espiritual. No sé qué tipo de necesidad tengas, pero necesitas a Cristo. Y recuerda que nadie traerá solución a tus problemas, porque soluciones físicas no resuelven necesidades espirituales. Gracias por esta mañana, Padre, y hemos orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.